¿Cómo les va, chicos? Bueno, vamos a ver si podemos entender un poquito lo del trabajo autogestionado. Para ello vamos a tener que hacer un poquito de historia, ¿sí? A mediados de los 70 y bajo la última dictadura militar en la República Argentina se instala el modelo neoliberal. Y como estructura económica del país, este modelo va a continuar hasta aproximadamente los años 90, ¿sí? En donde se hace toda una destrucción de la industria interna, donde aparece el endeudamiento y donde está la timba financiera, ¿sí? Por lo tanto, lo que no hay es, de alguna manera, una inversión. A raíz de esto, lo que se decide es abrir indiscriminadamente las importaciones y como resultado que tenemos y que conocemos muchos de haber vivido y otros por historia, fueron los grandes índices de desempleo y pobreza. En esta época aparecen los primeros movimientos populares y los piquetes y los cortes de ruta. Yo recuerdo inclusive que empiezan a aparecer por televisión en el sur, ¿sí? con la cuestión petrolera. Bueno, como ya dijimos antes, que el trabajo es una ocupación pagada a cambio de nuestro esfuerzo, ya sea de manera intelectual o física. Y cuando empezamos a transitar por lo que se llama autogestión, la autogestión son aquellos grupos de personas que se unen buscando el bien común y una retribución económica. Es como más o menos que se los pongo en la filmina, ¿no? Eh, para hacerlo así bien clarito. Eh, Como verán, son experiencias, por eso les pongo que son colectivas, porque en realidad lo llevan un grupo de personas y lo llevan adelante. Y la realidad es que la autogestión es eso, no quedarse sin laburo. Bueno, acá de alguna manera en esta filmina lo que les pongo es cuál es lo que busca ser una empresa autogestionada. Y en realidad lo que busca es el emprendimiento propio, ¿sí? Porque son dirigidas por sus propios trabajadores los que realizan su propia producción. Entonces lo que buscan es, como dice acá, un crecimiento autónomo, no tener dependencia. Dependencia, cuando hablamos dependencia de jefes, ¿sí? A esa dependencia me refiero con esta filmina, ¿sí? Eh, y la realidad es que a veces es más conveniente ser nuestros propios jefes y de alguna manera la idea un poco es que generar para todos la misma situación económica. Bueno, acá un poco vemos características, ¿sí? Como la experiencia, como la organización y en realidad también la situación de apoyo que se tiene a partir del Estado, ¿sí? Por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes conocen un taller familiar. ¿Quién no ha tenido talleres familiares? Y bueno, hoy lo que se busca darle de alguna manera impulso a esos talleres familiares porque de alguna manera también regulan lo que nosotros buscamos entender un poco con la autogestión o las empresas recuperadas o las cooperativas, que en realidad son unidades económicas y esas unidades económicas lo que van a hacer de alguna manera es poner a trabajar, o sí, a trabajar sería la palabra, todo lo que es un mercado interno. El mercado interno, no olviden nunca que en economía, o por lo menos en la parte económica, la manejamos todos. Lo interesante del mercado interno que puede ser por nuestras propias marcas, por nuestras cosas Made in Argentina, ¿sí? A eso me refiero cuando hablamos de mercado interno. Por eso hablamos que nos regulan, porque tenemos unidades, porque apoyan a los proyectos, ¿sí? Tanto como los talleres, las fábricas, ¿sí?
y las empresas autogestionadas. Espero ser clara con la explicación, porque realmente nosotros no vimos hasta ahora ningún videíto armado de esta manera, al menos por lo menos conmigo. Entonces espero clarificar muchas de las preguntas que me hicieron. Bueno, acá un poco vamos a ver la diferencia, qué diferencia tengo entre ser una empresa autogestionada y una fábrica recuperada. Lo primero que yo tengo que tener en claro en esta situación es que no surgen del mismo espacio, pero lo que sí buscan ambas es el bien común para todos sus participantes, ¿sí? Las fábricas recuperadas por lo general no son de gran tamaño y lo que ambas de alguna manera procuran es no tener pérdidas de empleados, la pérdida laboral, digamos que es algo que a los argentinos en los últimos años nos viene preocupando bastante. Bueno, la fábrica recuperada es un poco eso, presenta la quiebra y los empleados toman esa fábrica. Entonces por eso es la palabra recuperada. Y ellos lo que quieren es realmente mantener su fuente de trabajo. En cambio, la autogestionada puede ser que nosotros nos pongamos de acuerdo y queramos quieramos eh, armar, no sé, un taller de macetas. Y bueno, a partir de ahí somos trabajadores independientes, regulamos nuestra fabricación, lo ponemos dentro del mercado interno y lo llevamos adelante. Esas me parece que son las dos grandes diferencias como para tener en cuenta, pero el fin en realidad es en uno mismo. Si todos buscan el bien común. Bueno, acá tenemos que hacer bien la diferenciación con las cooperativas, ¿sí? A pesar de que las empresas recuperadas a lo largo del tiempo lo que hace se establecen como cooperativas, pero en realidad las cooperativas tienen eh, una ley, la ley 20.337, ¿sí? En donde vuelvo a repetir, donde se pueden constituir las fábricas recuperadas. Credicop, por ejemplo, es un claro ejemplo, el banco Credicop es un claro ejemplo de una cooperativa y que está dentro de lo que establece el marco de la ley. Esto no quiere decir que las recuperadas o las autogestionadas no tengan. Tienen otro tipo de marcos legales, pero que no tienen que ver directamente con la ley en sí misma de cooperativas. Por eso esta diferenciación. Y acá un poco los objetivos o los lineamientos fundamentales, fíjense en que son más o menos lo mismo. Por eso les pongo asociación libre, favorecer a los miembros, se ayudan entre sí. Por ahí la cooperativa lo que tiene más es que las pérdidas y las ganancias también, igual que las otras, se reparten entre sus asociados, ¿sí? Fíjense en que en esta filmina le pongo los dos aspectos que tienen más importante las cooperativas, lo social y lo económico, que busca satisfacer necesidades colectivas, nada más ni nada menos. Y lo que realizan también es una relación de actividades económicas. Em, Yo espero haber sido clara y haber evacuado las dudas en forma de esta unidad en particular. Un poco nosotros tenemos que entender cuáles son los aspectos en general y por qué se formaron. Primero las dos primeras que estuvimos charlando, que ustedes leyeron el libro y todo lo demás. No nacen por sí solos. Hay todo un movimiento social que lleva a nuestro país de alguna manera a financiar eh, y que la gente no se quede sin trabajo. Digamos, desde ese marco es que nacen y son autorreferentes. Las cooperativas nacen de otra manera, vuelvo a repetir, es con una ley, tienen todo un marco legal, a raíz de que es como un apartado. En cambio las otras dos no. E inclusive en su momento, cuando empezaron a aparecer las empresas autorrecuperadas, me acuerdo, que se tuvo que modificar la ley de concursos y quiebras, porque hay una ley.
porque muchas de las empresas levantaron sus activos, se fueron del país, presentaron una quiebra ficticia y por eso empiezan a aparecer las empresas más que nada recuperadas, ¿sí? Porque de alguna manera lo que se dice en ese momento, un país en crisis levanta sus activos, dicen que están en quiebra y se van y dejan a todos los trabajadores en la calle. Espero haber sido lo suficientemente clara con toda esta explicación. Ahora vamos a ir manos a la obra.